suma a nuestra mesa desde Madrid, España. Gracias por esperar a estas altas horas allá. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, representante en Europa de UNPACU y artífice en gran medida de esta condena al régimen castrista en el Parlamento Europeo. ¿En qué terminó? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Cao. Cuba ha protestado enérgicamente, como siempre protestan. Cuba tiene que estar muy preocupada y está bien que estén nerviosos y está bien que estén preocupados. La peor parte de la preocupación y el nerviosismo se lo han llevado durante 60 años, más de 60 años, mucha gente inocente, ¿no? Y sí, está reaccionando, pero lo que le cae encima es potente porque, primero, el acuerdo de diálogo ya, digamos que Borrell tiene una posición compleja que tiene que resolver y eso va a llevar a tener que tener un diálogo con la sociedad civil y una cooperación de fondos con la sociedad civil. Y luego, por otro lado, tienes la condena de las misiones médicas. Yo lo veo primordial porque el régimen obtiene 8.500 millones de dólares en un año normal, no en este último, de esa línea de ingresos que es prácticamente en vena, porque sabes que el margen que ellos tienen de los salarios que pagan a los médicos es del 85%. Por lo tanto, son 8.500 millones en vena. Entonces, eso que se haya oficializado ya por la última instancia que faltaba, los Estados Unidos lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho la CIDH, esto es radicalmente importante, ¿no? Marcel, siempre venden en la respuesta castrista dice, no, porque estos europeos son marionetas de los Estados Unidos, porque Cuba ha vendido siempre el enfrentamiento con Estados Unidos. Pero ahora, al tener un enfrentamiento con la Unión Europea, como dice Javier, ¿no? Se le complica el asunto. Sí, bueno, siempre dijimos que el momento económico que tiene Cuba en este momento se asimila al periodo especial y que eso, en el periodo especial vimos casi el fin del régimen, sobrevivió por los pelos y sobrevivió teniendo un Fidel Castro, sobrevivió teniendo una serie de secuaces que estaban con 60 y pico de años y que todavía tenían esa ideología de quedar a la historia, que no lo tenemos hoy. Entonces, verdaderamente están en una crisis existencial. Europa es una de las últimas salvavidas que tenía. ¿Y qué ha sucedido en Europa? Volviendo a lo que decía Comas de los malos manejos de esta administración castrista, se le ha cambiado. Europa había sido tradicionalmente marioneta de los españoles. La política hacia Cuba de Europa había sido manejada por los españoles y sobre todo una mezcla horrible entre los empresarios españoles, los hoteleros españoles sobre todo, y la izquierda española. Y lo que hemos visto es que la política de los países del antiguo bloque socialista se ha impuesto. O sea, Dita Charanzova, una de las principales legisladoras que ha impulsado esto, es checa, y la política del gobierno checo se ha impuesto. Y no lo están diciendo personas que tienen nada que ver con Estados Unidos, sino precisamente los que fueron miembros de ese bloque comunista. Así que se les pone bien difícil y no veo cómo se van a poder me dice recuperar. Diego Vaz, productor general de este programa, que están llegando mensajes, ¿no? de Cuba ahora mismo que están viendo el programa, que cómo van a ser los turistas, los que vayan, los estudiantes extranjeros que están ahí, qué van a hacer, en qué moneda van a funcionar, cómo van a ser los ciudadanos mismos que tienen dólares, qué va a pasar con ellos, se los secuestraron, no se los secuestraron. ¿Qué crees tú? Yo creo que este es el momento para que, en base a esta resolución del Parlamento Europeo, y como hoy dijimos conjuntamente en una conferencia de prensa, la oposición cubana, dentro y fuera de Cuba, vaya ante el Club de París, vaya ante los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros del Club de París y piden que no se reestructure la deuda exterior del régimen castrista ni se le den más facilidades. Llegó el momento de obligar a ese régimen a ir al cambio político y este es el momento de hacer esa presión. ¿Hay la voluntad política en esta administración para eso? Yo creo que precisamente el hecho de que esta administración no ha dado el cambio de rumbo que ellos esperaban muestra eso. Las últimas declaraciones de Blinken en Costa Rica, las que hizo hoy sobre el tema de Cuba, están en la línea de buscar la democracia y la libertad para Cuba. Yo creo que este es el momento de cerrar filas, aunque Estados Unidos no le presta dinero a Cuba, sí es parte
del Club de París y tiene voz y voto en lo que se haga con esa deuda. Y te digo una cosa, yo sí creo que lo que pasó en Europa es importante, porque normalmente los grandes logros políticos no lo hacen un solo partido, una sola idea, una confluencia de factores. Si bien en el caso de España eran los hoteleros más la izquierda, ahora se está confluyendo lo que es el bloque antiguo comunista, como son liderados principalmente por los checos, los húngaros, los polacos, pero también la realidad económica de que no se le paga esa deuda. Y esa confluencia de factores, es más, una de las resoluciones que se dio hoy es extremadamente fuerte. Se le pide que se reconozca la oposición interna dentro de Cuba en todo tipo de negociaciones y comunicaciones entre la Unión Europea y Cuba, que no sea simplemente con el gobierno, que ya sea una cosa formal. Sí, yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante porque en este programa se ve mucho en Cuba. Tú tienes influencia en Washington, representamos a un segmento importante del exilio. Aquellos dentro del aparato castrista, dentro de las Fuerzas Armadas castristas, que quieren salvar al país del rumbo de destrucción al cual lo están llevando, el exilio los recibirá con los brazos abiertos. Tenemos ese número de WhatsApp en el aire para que desde Cuba, desde cualquier lugar, si quieren escribirnos con algunas inquietudes. Los campesinos están preguntándose cómo van a comprar en estas tiendas de moneda libremente convertibles, todo este tipo. Javier, Cuba tiene la preocupación, no sé si es retórica, de que de alguna manera Estados Unidos, esta administración y la Unión Europea hayan conversado el tema. ¿Qué crees tú? Que haya una política común entre la Unión Europea y Estados Unidos. Yo creo que eso todavía no ha llegado. Creo sinceramente, no es que lo sepa, pero sí lo creo, que todavía no ha llegado. Sin embargo, se está aproximando el momento de que pueda llegar. Eso sí, eso también lo veo. Y luego, bueno, pues es muy importante. Yo creo que lo que ha pasado con el acuerdo de diálogo durante años ha sido violado. El acuerdo de diálogo tiene 5 cláusulas en donde cada vez que habla de la sociedad civil y el gobierno dice que hay que dialogar con la sociedad civil y con el gobierno al mismo tiempo y que hay que apoyar con fondos a la sociedad civil. Y eso se ha incumplido, simplemente se ha incumplido. Lo que le dice la resolución es que tiene que dejar de incumplirlo. Hay mucha fuerza en eso y creo que va a ir cambiando. Cuba tiene motivos para estar preocupada, muy preocupada. Me dijiste hoy en la radio, bien breve, que una cosa curiosa es que los grupos de derecha no se sumaron necesariamente, que ha habido mucha gente de izquierda que se ha sumado. Correcto. Se han sumado socialistas que no pensábamos que se iban a sumar, se han sumado unos 10, creo, una cosa así. Se han sumado verdes, se han sumado muchos independientes que no participaban en la resolución, se han sumado espontáneamente y luego se han sumado, no se ha sumado parte de la extrema derecha que a lo mejor podíamos pensar que debía sumarse. Esto ha sido una cosa más centrada, mucho más centrada. De hecho, nace de parlamentarios con ideas de centro-izquierda, fíjate, porque son gente que defiende la socialdemocracia y al ver ese monstruo lo defienden todavía con más fuerza que incluso la derecha, con más argumentos, porque saben la mentira que es profundamente, ¿no? Como no, Orlando, ahí si esa izquierda se les vira, es una ecuación complicada, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que un problema gravísimo que tiene el régimen castrista es que Fidel Castro logró por mucho tiempo de que ese régimen no pareciera una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo lo logró? Lo sabemos, todas las vías que utilizaron. A raíz de los ataques con armas de microondas contra los diplomáticos americanos y otras gestiones que ha hecho ese régimen, como el barco de Irán que viene hacia el hemisferio occidental, le han demostrado al aparato de seguridad nacional de Estados Unidos de que este régimen es un peligro. Y eso se refleja en todas las decisiones que toma el gobierno americano. Y yo creo que ese es otro peso, otro obstáculo más a que con este régimen pueda haber algún tipo de normalización. Ahora, Marcel, tu estrategia de separar el tema de Cuba hasta donde es posible, no siempre de la política partidista y de colaborar con los demócratas como Bob Menéndez, de alguna manera hasta ahora ha funcionado. Sí, no, y no es solamente en Estados Unidos. La relación que hemos tratado de llevar, por ejemplo, en la República Checa, es alinearnos con los que quedan, que todavía ya están mayores, pero que quedan figuras havelianas, que estuvieron con Havel como disidentes. Yo he entrado en la Cancillería checa con esas figuras
y todo tipo de gente de diferentes partidos lo apoyan. Me han llevado los diferentes funcionarios de ese gobierno de diferentes partidos y todos apoyan porque ellos se ven que la exportación de esas ideas abelianas los convierte de un país pequeño a tener una relevancia internacional grande que pueden competir con un país mucho más grande como España por el protagonismo en la Unión Europea sobre este tema de Cuba y Venezuela. Entonces, el canciller checo que nosotros trajimos acá a Miami el año pasado era socialdemócrata, o sea, era un poquito más de centro izquierda, no extrema izquierda, pero más que centro izquierda. Y eso hay que trabajarlo de esa manera y ellos lo entienden de esa manera, sobre todo en ese bloque. A veces sucede, y viendo aquí a Estados Unidos, que líderes de derecha te quieren apoyar y es contraproducente en traer a la izquierda, porque por ejemplo, Víctor Orbán ha sido un gran aliado del exilio cubano y lo sigue siendo. Pero los otros europeos no querían trabajar con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, porque lo ven como muy derechista. Ahí en Hungría Lo mismo parece, sí, que estuvimos cuando hicimos aquella, invitados por Víctor Orbán, pero que hiciste aquel reportaje. Pero lo mismo sucede un poco ahora con Estados Unidos, es decir, tal vez muchas de estas personas no querían verse como cooperando con una administración Trump, pero están dispuestos a cooperar con la administración Biden, que por cierto no ha sucedido todavía, yo estoy de acuerdo con lo que se dijo anteriormente. Eso no está hablado, no está predeterminado hasta donde yo sé, pero sí sé que la administración norteamericana, liderada en la parte de Bob Menéndez, por los demócratas, ha optado por no hacer ese paso que hizo la política de Obama. Y al mismo tiempo, a ellos hacer esto y en Europa tomar este camino, se empieza a ver una posible cooperación. Y mucho de esto hay que darle las gracias, ¿tú sabes a quién? A los creadores de Patria y Vida y el Movimiento San Isidro, porque han capturado ese centro izquierda europeo, el apoyo de ese centro izquierda europeo que siempre tiene cierta afinidad con los movimientos artísticos. Javier, ¿cuál es el próximo paso en Europa? Qué acertado lo que acabo de oír, qué acertado, qué fino. Efectivamente es así. ¿Qué me comentas? Perdóname. ¿De cuál es el próximo paso? Bueno, pues vamos a ver. Ahora lo que hay que hacer es una presión sobre esta resolución que exige una serie de pasos por la parte del Servicio Exterior que tiene que cambiar su proceder con respecto a Cuba y a cómo está ejecutando el acuerdo de diálogo. El acuerdo de diálogo es muy bueno en realidad, de letra y de espíritu, porque primero exige un respeto a los derechos humanos integral a Cuba, que no se cumple y que nadie lo hace cumplir, pero por otro lado también exige un diálogo con la sociedad civil y fondos a la sociedad civil. Entonces, todo eso está muy bien si se cumpliera, porque sería perfecto poderle dar fondos al Movimiento San Isidro y dialogar públicamente con el Movimiento San Isidro desde la Embajada de la Unión Europea en Cuba. Y eso al régimen, eso sí le dolería mucho y entonces generaría transformación, cambio, movimiento. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Y hay que empujar a que eso pase, porque la rotura del acuerdo de diálogo, que sería una opción que se daría en caso de que no se den esos pasos de cambio del acuerdo, de la ejecución del acuerdo, la ruptura supondría tirarle piedras desde fuera al monstruo y a veces al monstruo es mejor atragantársele por dentro. Y por lo tanto, el siguiente paso que vamos a dar todos en Europa va a ser empujar a que el acuerdo de diálogo se cumpla. Qué bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, representante en Europa de UNPACU, y ha estado trabajando activamente en lo que ha pasado en el Parlamento Europeo. Les pido que se queden. Tenemos el tema de Cuba renegociando la deuda en el Club de París y mucho más, porque siguen escribiéndonos desde la isla. La gente está confundida, ¿no? Este gobierno confunde a todo el mundo. Volvemos.